Esta es nuestra segunda clase. No, ya. Segunda. Estaba muy lejos inicialmente, estaba muy profundo. Nuestra segunda clase sobre temas de matrimonio. Y en esta clase, con vuestro permiso, quiero titular a esta clase "Se mira y no se toca". ¿Eh? ¿De qué te reís? Hay una canción. Dice, se mire, no se toca. Vamos, gorda. Aprovecho para preguntarle cuándo vamos a hacer el otro curso que tenemos pendiente. Vamos a hablar de eso. Por favor. Gracias. Nosotros hablamos la semana anterior del tema de que el matrimonio tiene básicamente 3 etapas. La primera se llama Shidduchin o Tnaim, condiciones, o Vort, apalabrarse, que es el momento en el cual el novio y la novia y sus familias entablan una relación oficial para matrimonio. De palabra. Sí. ¿Qué? Después, o sea, a pesar de que, digamos así, legalmente todavía no hay ninguna relación entre el novio y la novia, pero apalabrarse es algo muy importante. Y por eso afirmo está escrito en la halajá que romper el shidduch no es así nomás. A pesar de que, halágicamente hablando, podríamos decir, bueno, todavía no están casados, o sea, están apalabrados. Pero esa palabra pesa. Y por eso, incumplir esa palabra es algo que no es tan pashut, no es tan simple. Después, hablamos de la segunda etapa y la tercera, que en la época de Jajamim eran 2 etapas y hoy en día las 2 se hacen al mismo momento. La segunda se llama Kiddushin o Eirusin, que es básicamente el acto matrimonial propiamente dicho. Y que según la ley de la Torá hay 3 formas de cómo realizarlo: Kesef, Shtar y Bia. Kesef significa por medio de algo que tiene valor. Hoy en día lo hacemos por medio del anillo. La segunda es por medio de un documento que no es la ketubá. Perdón, ¿cómo se llama la segunda? Shtar. No es que No es ketubá. El shtar es un documento donde se escriben las palabras: tú eres consagrada para mí. Por medio de la ley de Moshe Israel, le entrega ese documento y de acuerdo a la halajá está casada con ese hombre. ¿Ceder? La ketubá es un documento donde figuran las obligaciones matrimoniales, pero no es el documento que realiza el matrimonio. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, el shtar Kiddushin es un documento que él realiza el matrimonio. La ketubá es un documento donde figuran las obligaciones matrimoniales. Pero en el momento que el hombre le entregue ese documento a la esposa, no la está volviendo su esposa con ese documento, sino que ya es su esposa, solamente que ahora le entrega un documento donde ahí él escribió cuáles son las obligaciones matrimoniales y también ahí figura que si
Haz Jalila, va a haber divorcio, ¿sí? Entonces, que hay que indemnizar como lo obligan Jajamim y la Torah. Entonces el casamiento está antes de entregar la que toca. ¿Sí? Si usted va a un matrimonio, entonces primero se hace el Kiddushin, la mujer, el hombre le entrega el anillo a la mujer, le dice Arat Mikudeshet, y después se lee la Ketubá. Después se lee la Ketubá. Dos. Y la tercera parte es Nisuin, que es básicamente lo que nosotros llamamos la Jupá, donde la pareja, a diferencia de Kiddushin, que es el acto matrimonial, pero todavía la pareja no convive, o sea, no viven juntos, pasan a convivir juntos, eso es Nisuin, ¿sí? Que pasan a vivir bajo un mismo techo. En la época de Jajamim, el Kiddushin se hacía, y luego de eso, el señor se volvía a su casa, la señora volvía a su casa, ¿sí? El señor empezaba a trabajar para juntar, para mantener, después de 12 meses, empezar a mantener a su esposa. La joven regresaba a su casa para que la llenen de las cosas que necesitan las mujeres, ¿sí? De sus ropas y de sus cosas y de sus joyas y todo eso. Y después de 12 meses hacían el Nisuin, que se hacía con una comida y las Sheva Brajot, etc. Y eso es lo que básicamente finalizaba el matrimonio, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces hoy en día Kiddushin y Nisuin se hacen juntos. Todo. En el tiempo antes, ¿la mujer era cara o la vida era cara? Las dos cosas. Mujeres siempre fueron caras, siempre. Depende con qué cara lo ves. ¿Con qué cara ves lo caro? Muy sabia respuesta. Muy sabia, ¿verdad? ¿Con qué cara ves lo caro? El Kiddushin, sí. La tercera es la vía, que es la intimidad. La intimidad, ¿sí? Eso también es la tercera forma de cómo hacer el matrimonio. Entonces no es Nisuin, no es lo mismo. No. O sea, se puede hacer un acto de Kiddushin por medio de la vía, por medio de la relación, pero luego cada uno se va a su casa por 12 meses y luego regresan y empiezan a convivir bajo el mismo techo. Puede que antes de que se separen y vayan a uno a casa de sus papás, puede haber vía. Sí. Esa es la forma de hacer Kiddushin, esa es la tercera. Pero, Jajamim, Antes de la Jupá, probablemente. No, después. No. No, después de o sea, más de después. No, ese es el acto de Kiddushin. O sea, la pareja se reúne, se meten en una habitación, hay dos testigos por fuera y ellos testimonian que aquí hubo acto de Kiddushin. Y desde ese momento esa pareja se vuelve pareja. Matrimonio alágico. Pero el Talmud, o sea, en la época antigua, primero estaba el compromiso, se iba. El Shidduchim. Shidduchim. No, Shidduchim. Shidduchim es otra cosa. Eso es el compromiso, la palabra, apalabrado. Eso es otra cosa. Todo. Pero Nisuin no supone ningún acto firmado, no, solo que se sabe que la pareja ya vive juntos. Después de 12 meses, la novia, la esposa básicamente, abandona la casa de sus padres y se dirige a la casa de su esposo y van a convivir desde ahí en ese momento. Y también se hacían había que hacer Sheva Brajot, por ejemplo. Las Sheva Brajot son parte del Nisuin, son parte de la... Sí. Entonces, Ulay en otro momento hablemos un poco más en detalle de cómo se realiza hoy en día el tema de Kiddushin, pero como dije, yo hoy quiero hablar de se mira y no se toca. Ese es el título, ¿eh? Como el árbol de Edén.
Y cuidado de cómo se mire también. Mire, pero no está La primera clase ha sido la más vista. No dije se observa y no se toca, dije se mira y no se toca. Una cosa es observar y otra cosa es no Observar es más fuerte. ¿Eh? Observar es más fuerte. Lo veas para evitar malos entendidos. Bueno, los jóvenes entienden las cosas que yo estoy hablando. Muy ¿Entienden? fácil. ¿Eh? Muy fácil las Fácil, muy fácil. Bueno, la época de Shidduchim, denominada hoy en día compromiso. Y antes, cuando la pareja empieza a conocerse, antes de oficializar o apalabrar el Shidduchim, y desde el Shidduchim hasta el matrimonio, hasta la Jupá, es una época compleja entre el novio y la novia, porque es una época donde por un lado hay un acercamiento afectivo, porque nos estamos conociendo y después ya nos apalabramos y ya nos queremos casar, pero por otro lado somos ajenos, no estamos casados. Aunque pasemos mucho tiempo Entonces, juntos, la pregunta es cómo se debe manejar correctamente, según la halajá, según la Torá, según Jajamim, esta época que por un lado es una época necesaria de tiempo para que de alguna manera la pareja se vaya conociendo un poco mejor y también ya llegue el compromiso, la palabra, hasta que Bezrat Hashem nos vamos a casar oficialmente y pasemos a ser pareja. Momentáneamente estos dos individuos, el novio y la novia, son personas que por definición son totalmente ajenas, o sea, no pueden tener ningún tipo de relación, no pueden tener nada porque todavía no son pareja, ¿sí? Entonces, eso implica el cuidado en diferentes cosas que vamos a tratar de explicar en estos momentos. Según la ley, según la halajá, y en esto hay un poco de discusión, si es de la Torá, si es de Jajamim, el alejamiento de mujeres en forma general, que debe tener un hombre, no solamente es de la relación propiamente dicha o de la intimidad, como la llamamos, sino de todo acercamiento a nivel corporal con la mujer. Eso significa tocar a la mujer, por supuesto besar a la mujer, abrazar a la mujer, cualquier tipo de contacto físico, ¿sí? Menos excepciones donde la Torá y Jajamim nos aclaran de que no hay ningún problema de que un hijo toque a su madre y la bese y la abrace, o al revés, o que haga un padre eso con su hija. Básicamente toda la línea hacia arriba o toda la línea hacia abajo, ¿sí? Madre, abuela, bisabuela, ¿sí? Si hay tatarabuela, ¿sí? O para abajo, a la hija, a la nieta, a la bisnieta. Entonces, toda esa línea está totalmente permitido que haya contacto entre el lado masculino con el lado femenino. Pero cuando ya nos vamos a las ramas, a los costados, a filo entre hermanos, cuando llega una cierta edad, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, vamos a traer la halajá, tengo que buscar ahí como lo dice el Rambam, ¿sí?
pero en un principio, afilo entre hermanos, ¿sí? Hay que tener una cierta distancia, ¿qué? No ulay como con las otras familiares, pero sí hay que tener algo, vamos a verlo más detenidamente, pero va a dar. Que si yo hablo del tío con la sobrina, o del sobrino con la tía, o entre los primos, o entre los sobrinos, en todos esos ejemplos, ¿qué? Ya sé que suena en nuestra sociedad moderna, ¿qué? Mis primos, mi sobrina, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a madurar un poco, tenía tías muy amorosas. Las tías siempre son amorosas. Las tías son tías, usted sabe. Entonces, cuando yo les empecé a insinuar que yo soy un sobrino especial, dijeron, ¿cómo? Sí. Pero bueno, al final respetaron, ¿sí? Pero, entonces hay que saber que la prohibición del contacto físico también existe entre ese tipo de familiaridad. Afilo a ese nivel de tía con sobrino, de tío con sobrina, de primos, y etcétera, ¿sí? Vadai, cuñado con cuñada, ni hablar, ¿sí? Todas esas cosas, vadai que no puede haber ningún tipo de contacto físico. ¿Para todas las edades? Asnajón, si es una niña pequeña, aquí hay un poco de divergencia. Hay quienes dicen hasta los 3 años y hay quienes dicen que hasta que el cuerpo de la niña empiece a desarrollarse. O sea, mientras se vea como niña pequeña es una cosa, pero en el momento que ya empieza la edad donde ya se empieza a ver el aspecto femenino de la mujer, entonces ahí ya hay que tomar la distancia en esos ejemplos. Las personas mayores, si yo abrazo a una persona mayor, Afilo que tenga 120 años y no... ¿sí? Una abuela, No, abuelo dijimos que está permitido. Abuela, permitido. Abuelo, abuela, no hay problema. Tía abuela. ¿Sí? Pero si usted llega a un lugar y viene una señora de 120 años y ¿cómo le...? Sí, Jamim no hicieron diferencia. Sí, bueno, 120 sí, 119 y medio no, 98 sí, 68 no. Dijeron, zao. No, zao. Mujer, mujer. No hay diferencia. Hasta en la diplomacia, el Ramo de Elías, cuando visitó a la reina no dio el protocolo y le quitó no le dio la mano. Se ofendió a la reina. Sí, pero luego le explicaron. Mejor. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Por qué? Yo les quiero comentar, cuando yo salí a mi primera Shlihut a Ecuador, entonces yo fui a mi Rosh Yeshiva, Rav Shaul Israeli, Zachar Tzaik Libraja, y le fui a hacer esa pregunta. ¿Sí? Yo posiblemente me voy a encontrar con situaciones de que señoras o judías no religiosas o no judías en diferentes situaciones, ¿sí? Educadamente me van a hacer este acto. Porque es la costumbre. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Eh? Las buenas maneras de decir, una mujer que tiene mi mano, el varón, ¿Mejor? La pregunta es si la halajá permite, por lo que usted acaba de decir, por esos buenos modales, darle la mano a la mujer, o que la halajá dice, lo siento mucho,
¿sí? Si va a venir esa misma señora y te va a servir un pedazo de cerdo, por buenos modales te lo vas a comer. Ajá. ¿Cómo te sirvió el cerdo? Tienes que comer, queda Hizo buen mal. amor, hizo buen amor. Queda mal. Modales. Lo van a percibir como una ofensa si lo dejas con la mano. Además, Hay que explicarlo. yo tengo reglas de vida y yo le voy a explicar educadamente, lo siento mucho, nosotros los judíos no le damos la mano a las mujeres, ¿sí? No se enoje, no es algo personal, y eso lo acepta, no lo acepta, mala su problema. Solo pedimos la mano. ¿Eh? No damos la mano, pedimos la mano. ¿Qué? Mire, no estoy seguro, pero creo que hay ciertas situaciones donde yo abrí el paraguas antes de que llueva. O sea, yo le avisé al delegado, mire, discúlpeme, nosotros no le damos mano a las mujeres, sí, ¿no? Respeto, o sea, entonces, bueno, de esa forma. Entonces, el tema no es tan simple, porque aquí estamos hablando de un acto que, a pesar de que no es un acto de adulterio, porque el adulterio es el acto en sí, pero Jajamim hablan en el Talmud y en el Alajá de un concepto que se llama Abizarayu de Giluy Arayot, que significa ramas del adulterio. Que no es adulterio propiamente dicho, pero es una rama. Una rama. Te puede llevar al origen. Najón. Entonces, como dice John Caleb, lo puedo ver de dos maneras. O que es una rama que me puede llevar al acto propiamente dicho, o que como es un acto que es una conexión con el adulterio, ya el acto en sí mismo, aunque no me lleve a otra cosa, ya en sí mismo es problemático. Por él mismo, y no por lo que puede llevar. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, según la halajá, nosotros sabemos que uno de los 3 pecados capitales hay que entregar la vida y no hacerlo. Y hay quienes opinan de que no solamente en el adulterio oficial, sino también en las ramas del adulterio existe la misma halajá. Que hay que entregar la vida. La Gemara trae un sipur impresionante de un hombre medio freudiano, ¿casi? ¿Saben lo que es freudiano? ¿Casi? La mitad jungla, la Y que tenía una vecina que le llamaba la atención. Y que el señor tenía problemas de insomnio. Qué casualidad. ¿Empezó a tenerlo o tenía? No, tenía de casualidad. ¿No? Entonces fue a los Jajamim. ¿Cómo solucionó el problema? Muy fácil, cásate con ella. Sí, pero si es casada, ¿qué hago? Ajá. ¿Casada? Todo. Entonces el señor le dijeron, bueno, Ulay, puedo mantener con ella, no recuerdo exactamente todos los detalles del Sipur, pero Ulay, que mantengo una relación con ella. No, Mapitom, Hasbe Jalí, la relación es adulterio, no se puede. ¿Sí? Lo que no es adulterio oficial, si es soltera, o sea, no entro en el tema, pero Azur. Bueno, Ulay me permitan darle un abrazo. ¿Sabes? Un abrazo. ¿Sabes? Para que se me quite el insomnio. Para que me digo. Para que hable el insomnio. Como la terapia. ¿Qué le respondieron Jajamim? No, Bueno, ya no es adulterio, ya no es relación, ya es un abrazo, un abrazo. Es una rama. hoy es un No. abrazo. Azur. Bueno, un beso, no un abrazo. Azur. Ya está, eso le lleva seguro a... Dicen, bueno, ¿saben qué? Por lo menos déjenme, voy a hacer un agujerito en mi pared. Y cuando está en el patio, ¿sí? Tomando un cafecito, mirarla y verla para tener satisfacción.
¿Me permiten? ¿Qué dijeron Jajamim? Conocía bien la psicología del hombre. ¿Eh? Conocía bien en profundidad la psicología del hombre. Tú no la estás viendo, la estás observando. Estás alimentando tus ojos de adulterio. Entonces, pero me voy a morir. Muérete. El insomnio me va a matar. Máteme. ¿Sí? El síndrome de Freud no sirve. No funciona. No, pero a mí dijeron esto es rama del adulterio. Afilo en ese nivel. No hay contacto físico, pero hay adulterio visual. Adulterio visual. No, hoy en día ustedes saben, tenemos cosas muy tristes y muy terribles con ese tema. ¿Qué? Aquí estamos hablando de que el Señor no veía a la señora sin ropa o cosas, no, la veía vestida normal, pero verla, ¿qué? ¿Hay excepciones? ¿Hay otras opiniones? Una por lo menos. ¿Qué dijo la pan? No hay excepción. Un momento, ahora tenemos que entender, entonces, ¿cómo manejo eso con mi futura esposa? ¿Sí? ¿Qué profesión? Por ejemplo, un médico que tiene que tocar. No, entendí. Ahora entendí. ¿Qué pasa con un profesional? ¿Sí? Mejor. Entonces ahí va de ahí que las cosas son diferentes. Y los Jajamim, entendiendo esa situación, dijeron que cuando una persona está en su profesión, entonces, para él, en un principio, ese cuerpo es como una especie de objeto y por eso no piensa o no está en esa dimensión, sino que Pashut Meod lo maneja como así. ¿Okay? A pesar de eso, Jajamim, ¿verdad? Que dicen que Lejatjila, una mujer, por ejemplo, tiene que ir a una ginecóloga y no a un ginecólogo. Lejatjila. Todo, ¿y qué pasa si la señora, no sé, tiene un ginecólogo que confía en él y que sabe que es un experto y no hay como él? Todo, ahí hay que hablar. Pero en general, todo lo que tiene que ver con doctores, ¿sí? Etcétera, déjate gilar, cada uno tiene que ir con, ¿sí? Hombres con doctores, varones y mujeres con mujeres. ¿Qué? Allá, y no solamente eso, masajistas es más problemático porque masajes. No, a veces hay fisioterapia, hay fisioterapia, hay ese tipo de cosas. Pero verdad que masajes por gusto, verdad que eso está totalmente prohibido. Les voy a contar un alumno mío, ¿sí? De Cuba, que se llama Abraham, que fue uno de los primeros alumnos. Él es masajista y vino una vez a mí con esa pregunta. Él es masajista de profesión. Y me preguntó, ¿qué hago en esto? Le dijo, Cambia de profesión. lo siento mucho. Sí. No, puede ser profesional, pero con hombres, con mujeres de ninguna manera. De ninguna manera. Ahí va Dai, que no está permitido y no hay ningún permiso en ese tema. Y Jajamim Bijlal dijeron y aconsejaron que los hombres no hagan profesiones con mujeres. ¿Sí? Que un hombre que es peluquero, que sea peluquero y no peluquera. Bien. ¿Sader? Sí. ¿Sader?
y que sea manicuro y no manicura. ¿Cómo le va a curar otra cosa? ¿Eh? No, de manicure, de arreglar las uñas, muchacho. ¿Qué dijo manicura? ¿Sí? Entonces, no solamente eso, Filu Jajamim dijeron, y eso ya tiene que ver con el segundo tema, de Ihut. Cuando un hombre, ¿sí?, le enseña a mujeres, o cuando una mujer le enseña a hombres, ¿sí?, a Filu niños, no estamos hablando de gente mayor, eso puede provocar problemas, ¿sí? Eso puede provocar problemas, no por la maestra que le enseña a los niños, sino por los padres que vienen a buscar a sus hijos. Y puede llegar a haber alguna situación que se quedan a solas en la oficina o en algún lugar. Entonces, a filo en ese tema, Jajamín dijeron que hay que tener cuidado. El peligro es quedarse a solas. Mejor. Aquí ya es otro tema. ¿Sí? Aquí ya no hablo del contacto físico, aquí hablo del ihut. Que esa es una segunda alajá, un segundo tema, pero que los Jajamín también lo tomaron en cuenta. Y no les tengo que contar, Najón, las historias de los jefes con sus secretarias que se quedan a solas. Najón, ¿conocen o no escucharon nunca? Se quedan hasta altas horas de la noche terminando los balances y esas cosas. Y en las juntas. Hacen muchas juntas. Muchas juntas. En Colombia, perdóname las Juntas y juntos. Juntas de ombligo. No. Compañero de trabajo se puede tener. En eso también hay que tener cuidado. ¿Y si te quedas solo? No. Depende. Eso vamos a ver. No. Hay condiciones por eso. ¿Sabes? Las alajot de Ihut, ahora quiero volver al tema de la prohibición del contacto físico. ¿Okay? Eso se llama Ilhot Kirvá, o sea, acercamiento. Tenemos un pasuk en la Torá, en Vaikra 18:6, que dice: Ish el kol she'er besaro, un hombre, a toda mujer, lo tikrevu, no se acercarán, legaloterva, revelar la desnudez, ani Hashem. O otro pasuk también ahí en Vaikra, versículo 19, Velisha benidat tumata. Aquí está hablando a filo de la relación entre el hombre con su esposa en su época de nidá, en su época de su menstruación, que según la Torá, el hombre y la mujer en esa época, hasta que la mujer se purifique en la mikve, tienen toda prohibición de tener algún tipo de contacto físico, no solamente de la relación, sino de contacto físico mamash. Dice la Torá el mismo término. Belisha benidá tumata, y el hombre a la mujer en su época de nidá, lotikrav, no te acercarás, ¿sí? El término que utiliza la Torá, kirba, acercamiento, en los dos pesukim, para revelar su desnudez. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué significa el término de acercamiento? Makavaná. Que si la mujer está en la habitación, yo no puedo entrar a esa habitación porque me estoy acercando a ella. ¿Qué nivel de acercamiento o a qué nivel de acercamiento la Torá me prohíbe respecto a las mujeres? O afilo a mi esposa en la época de nidá. Posible que haya un posible contacto. Haz bonire. Dice el Midrash. ¿Cuál es el cerco que hizo la Torá para sus palabras? Está escrito, y a la mujer en su época, en su momento de nidá, lotikrav, no se acercará, como dijimos. Dice el Midrash, la cabana de no acercarse significa no mantener la relación.
Ese es el acercamiento que la Torah está prohibiendo. Abalulay, abrazarla, o besarla, o hablar con ella palabras de acercamiento, sí está permitido. Talmud Lomar, para eso viene el pasuk y dice, Lo tikrab, no te acerques. ¿Qué significa no te acerques? No que no hagas el acto de la intimidad directamente, sino que no hagas actos que te acercan a esa intimidad. Ese es el acercamiento que la Torah prohíbe. Por lo tanto, de acuerdo a esto, abrazarla, besarla, mantener contacto físico con ella y a filo hablar palabras de mucho acercamiento, eso está prohibido según el pasuk, según la Torah. ¿Sí? O sea, el cerco es de la Torah misma. Termina el Midrash diciendo, Beseder. ¿Y qué pasa si el Señor está con su esposa en su época prohibida y dice, vamos a acostarnos en una cama de 3 metros de ancho? Tú te acuestas de este lado y yo me acuesto de este lado y no nos tocamos. Entonces dice, bueno, pueden ir rodando. Y encontrarse en el camino, ¿mejor? Dice Shlomo, vamos a poner una mejizá. ¿Sí? ¿De cuántos metros? No, ¿qué tan fuerte tiene que ser? Sí, ¿de qué? De hierro. ¿De qué? ¿De madera? ¿De metal? ¿De qué? ¿De qué? O de papel. Talmud Lomar, Lo tikrab. Otra vez, no. Asur. Afilo, que cada uno esté en su lado, en su costado, en su esquina, pero si están durmiendo en la misma cama, Asur. También es Lo tikrab. La prohibición de acercamiento no solamente está dicha a una mujer nidá, o sea, una mujer que está en su época de impureza, de menstruación, sino a todas las mujeres que el hombre no puede tener con ella relación. Y así también dice el Midrash, ¿sí? Que no solamente con la nidá tenemos el isur de no acercarnos, Minayin le kola arayot, de donde sabemos que con todas las mujeres tenemos el isur de no acercarnos y de no revelar su desnudez. Lo tikrevu legalot erba. La Torah habló en forma general de todo el mundo femenino. Para el hombre, que tiene la prohibición de revelar. Entonces, de acuerdo a estas fuentes de Jajamim, entendemos que el isur de kirva, de acercamiento, incluye todos los revelaciones y manifestaciones de afecto físico que incluyen abrazos, besos y todo tipo de contacto físico de afecto. Y así habló el Rambam y dijo en Ilhot Isurei Biá, las prohibiciones de las relaciones prohibidas, en el capítulo 21. Kolaba alerba mina arayot derech barim. Todo aquel hombre que mantiene relación con una de las mujeres derech barim de la manera normal, o shechibek, o que abrazó, o que besó, derech ta'ava, con deseo, venena bekirub basar, y tiene satisfacción en el contacto físico, areze loke mina Torah. Entonces está pasando por un isur de la Torah y merece azotes, ¿sí? Malkot. Shenemar, ¿cómo está escrito? Le bilti azot mejukot atoevot, ¿sí? Para que no hagan de estas abominaciones. Venemar Lo tikrevu, está escrito, no se acercarán para revelar la desnudez. Klomar, lo tikrevu lidvarim, no se acerquen a las cosas, a meviim
que van a llevar al final a la revelación de la desnudez, o sea, a la relación propiamente dicha. Ahora, de acuerdo al Rambam vemos que el contacto físico afectivo con una mujer es isur de oraita, es isur de la Torah. ¿Sí? Cualquier tipo de contacto físico, y por eso, así como en los isurim, en las prohibiciones de que tienen masé, que tienen acción, el castigo es azota, es aquí también. Pero el Ramban, el Nachmanides, en sus acotaciones al Rambam, él dice que en realidad el isur no es de oraita, es de Rabbanán, y que los sukim son una asmachta, o sea, son un apoyo. No me sé, a lo mejor ofen, ¿verdad que según los dos está prohibido? La pregunta es si la fuente es de la Torah o de Jajamim. Según el Rambam es de oraita, según los Jajamim, según el Ramban, Nachmanides, es de Rabbanán. ¿Qué? Ahora, el Rav Kook en uno de sus libros escribe de que también según el Ramban, si la persona tiene un acercamiento afectivo físico de manera fija con una mujer, entonces eso se transforma en deoraita también según el Ramban. O sea, si es algo esporádico que una vez sucedió o algo así, ahí va a haber la discusión. Pero si es algo fijo, se transforma en deoraita. Ahora, Rab, discúlpeme. El Sí. acercamiento físico es de que simplemente se encuentren, no necesariamente haya contacto físico. No. sino que se encuentren. No, contacto físico es tocarse. Ah, ok. Tocarse. Ok. ¿Sí? Sí. Según eso, entonces yo, bueno, no puedo subir al autobús porque está lleno de mujeres. No, es contacto físico. No, pero Es algo contacto. casual. Algo. Ah, no. Lo que dice Rav Kook es de que, afilu según el Ramban, Ajá. que es de Rabbanán, que el isur, que la prohibición del contacto físico ok. es de Rabbanán, Ajá. si es algo constante y no es algo esporádico, se vuelve de oraita. Se vuelve de oraita. Ok. Esto. ¿Qué? ¿Te sientes al lado de un autobús, al lado de una mujer? ¿O se pone ¿No? Allá. Entonces, si uno se fija bien en las palabras del Rambam, el Rambam dice que el acto de abrazar o besar lo hizo derech ta'avah, o sea, lo hizo con deseo, y tiene satisfacción en el contacto cárneo. Y por eso yo les dije qué pasa cuando yo tengo que hacer ese acto, pero por modales y no porque tengo un cierto deseo al respecto. Yo no tengo ningún deseo de darle la mano a esa mujer que me extendió la mano. Al contrario, si me lo podría ahorrar, mejor. Claro, sí. Pero para no hacerle pasar un momento vergonzoso, ¿sí? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, según el Rambam se entiende que el isur, que la prohibición sería si yo lo hago con intención de tener satisfacción. Pero si no lo hago de esa forma, ¿sí? Sino que lo hago por otro motivo, hacia Joliot, es posible que aquí no sea el isur propiamente dicho de la Torah. ¿Qué? Todo. Entonces, aquí vamos al mitzvómetro, al termómetro. Bueno, ¿cómo? ¿Hasta qué punto yo puedo estar seguro que cuando le dé la mano a esa mujer, que en un principio lo hago por modales, pero ustedes saben, muchas veces esas cosas empiezan con modales Por respeto. y terminan donde ustedes saben, sin modales. Empiezas con respeto y terminas irrespetando. Si tiene 80 años, le da mal. Entonces ahí está el punto. Y ahí puede estar la diferencia si en un caso especial se puede llegar a permitir o no a permitir en una situación así.
Entonces, hay posquín que dicen, no hay descuentos. Ah, No importa cuál sea la situación, no se puede tocar a una mujer, ¿sí? Porque es muy difícil poder controlar y decir, bueno, no tuve nada de satisfacción. ¿Y qué pasa si tuve 1% dentro de 100%? Algo ya tuve. Algo ya tuve. Batel Beshishin, dice Shlomo. ¿Esto está aplicado solamente para nosotros o para la mujer también? También para la mujer, ¿verdad? Es Todo para sí, igual. para igual. igual para hombres y para mujeres. Y ellas, si te llevan a ese acto, o sea, te hacen esa provocación, ellas son más culpables que nosotros. Si Son más ella es culpables, la que pero... o sea, lo está haciendo con la intención de llevarte ahí. de Mayuaja. ¿Perdón? Seduciendo. No le dan abrazo a la mamá, por ejemplo, tampoco. Sí, va a ser mamá. Mamá dijo que sí. Mamá, abuelo, Ah, ya. hija, nieta. No, te debo dar. Bueno, pues Eso es mitzvah. ¿Sí? ¿Viene tu mamá? ¿Sí? ¡Oh, mamá! ¿Cómo te va? Manishma. ¿Sí? ¿Cuál realmente es la diferencia entre la tía y la mamá? Claro que. Hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre la tía y la mamá? ¿Usted no entiende cuál es la diferencia entre la tía y la mamá? Mi mamá me trajo al mundo, mi tía no. ¿Eh? Pero ¿cuál es que establece la Torah? Porque yo entiendo Esto es algo genético, o sea, ¿cuál es el... un padre normal, ¿sí? Cuando toca a su hija, no siente lo que puede sentir con otra mujer que no es su hija. Porque es su hija. Con la sobrina. Y la madre con su hijo lo mismo, ¿sí? Y no va a ser lo mismo ni con la tía, ni con la sobrina, ni con la prima, ni con la cuñada. Claro. ¿Qué? Esa es la naturaleza. ¿Qué? Ahora, en esto hay dos acotaciones muy interesantes antes de salir a Minja. Primera, ¿qué pasa si yo, padre, adopté a una niña? ¿Ah? No. No es el papá. Vos sos cochino. No es el papá biológico. No es el papá biológico. La paternidad. ¿Sabes? Yo sé, la sensación, la paternidad, todo es muy... Técnicamente no. Todo está muy bien. Pero hay un pequeño detalle, no es mi hija. Yo la adopté como mi hija. ¿Sí? Yo puedo amar a mi sobrina como si fuera mi hija, pero no es mi hija, es mi sobrina. Y yo amo a esta niña como si fuera mi hija, pero no es mi hija. Entonces, si yo adopté a una niña, la manejo, ¿cómo manejo la situación? ¿Como si fuera mi hija o no? O sea, esto provoca grandes complicaciones. Hasta cierta edad. Tocarla, hasta una cierta edad pesada. Pero cuando llega a una cierta edad, ¿qué hago? Tiene que haber ¿La puedo abrazar? ¿Tiene cumpleaños? ¿Le quiero dar un beso? ¿La puedo abrazar? ¿Cómo hago? Tiene que ¿Mejor? tiene que Esta es haber una gran pregunta. O sea, no hay ninguna duda de que adoptar a una niña o a un niño desamparado es una gran mitzvah. Pero la mitzvah es adoptarlo. Después hay que ver cómo nos manejamos. ¿Sí? O sea, no solamente eso. Cuando lleguemos a las alajot de Ihud, de quedarse a solas, ¿sí? La niña Baruch Hashem creció, ya tiene 15 años, 20 años, y ahora el papá se va a quedar a solas con esa niña que es su hija adoptada, pero no es su hija biológica. Hay un caso muy famoso. ¿Sadar? Esa es una pregunta. Segunda, yo me acabo de convertir al judaísmo y mi hija no. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa ahora con toda la situación, con todo el entorno? Ya no es su hija. ¿Qué pasa con todo el entorno? Ya no es su hija. ¿Sí? O él se convirtió y su madre no. Ya no es su madre. ¿Qué hacemos?
Lo vemos en la próxima. ¡Opa!